Bienvenidos a este video tutorial creado por el docente Mario Alejandro Bernal Ortiz del Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad del Bosque, para la asignatura de Matemáticas Discretas del programa de Ingeniería de Sistemas. Capítulo 1. Los números enteros. En esta oportunidad vamos a realizar una demostración por el principio de inducción matemática haciendo uso del principio del buen orden como fundamento, a propósito de los criterios de divisibilidad. Comenzamos. Como ejemplo, vamos a partir de una proposición o afirmación matemática bastante interesante. Esta afirmación nos dice que para todo n perteneciente a los números naturales, recordemos que los números naturales también se pueden entender como los enteros positivos, se supone que 6 elevado a la potencia 2n y todo este resultado restado de menos 1 es divisible por 35. Bien, la pregunta entonces será, ¿se cumplirá esta afirmación para todos los números n pertenecientes a los naturales o enteros positivos? Bien, responder esta pregunta hace referencia a un ejercicio en términos de la inducción matemática. Y recordemos que esta nos habla fundamentalmente de 3 pasos para la demostración. Comenzamos por el primero. Base inductiva. En la base inductiva, lo que mostramos a continuación es una tabla que hace referencia a la verificación para 3 diferentes naturales que nos permitirá crear un primer juicio de valor a propósito de la veracidad de nuestra proposición matemática. Observemos. Esos 3 n pertenecientes a los números naturales son el 1, el 2 y el 3. ¿Qué significa que 6 elevado a la 2n menos 1 sea divisible por 35? Significa que si yo cojo y reemplazo a n por cualquier número natural, 6n menos 1, 6 elevado a la n menos 1, dividido 35, tiene que dar como resultado otro número natural. Ese es nuestro juicio de valor a propósito del criterio de divisibilidad. No nos puede dar un decimal, no nos puede dar un fraccionario. Lo que nos tiene que dar es un número natural o un número entero positivo. Bien, ya entendido un poco el juicio de valor, voy a borrar acá un momento y vamos a continuar con la base inductiva. Resulta que si te ayudas de una calculadora, podrás verificar fácilmente cualquiera de estos 3. Sin embargo, el primero sale de manera muy sencilla. Cuando n vale 1, 6 elevado a la potencia 2 por 1, que da 6 elevado a la 2, da como resultado 36, que restado de 1 da 35. Y si a ese 35 lo divido 35, su resultado es 1. Efectivamente, el resultado de dividir toda nuestra expresión en 35 para cuando n vale 1 me da como resultado un número entero. Bien, ahora vamos a verificar para un n igual a 2. Entonces cuando n vale 2, tenemos que 6 elevado a la potencia 4, que nace de 2 por 2, todo restado menos 1, y a su vez dividido toda esta expresión por 35, nos da como resultado 37. Es un número natural. Entonces tenemos ya dos valores de n que nos permiten afirmar que al menos la proposición matemática se cumple para cuando n vale 1 o cuando n vale 2. Podemos verificar con una tercera o un tercer valor de n, que es cuando n vale 3, y ahora observar que 6 elevado a la potencia 6, es decir, 6 a la 6, que nace de 2 multiplicado por un n que vale 3, todo restado de 1 y a su vez todo este resultado dividido por 35, su resultado es 1333. Pues si nos damos cuenta, en virtud de que la función es una función exponencial,
pues verificar cada uno de los siguientes valores va a ser un poco más complejo en la medida que no utilicemos la calculadora, debido a que tiene un crecimiento considerablemente significativo. Sin embargo, nuestra base inductiva ya se encuentra construida, se cumple para 1, para 2 y para 3. Ahora la pregunta será, ¿se cumple para todo n perteneciente a los naturales? Damos entonces paso a la siguiente fase que llamamos el paso inductivo. En el paso inductivo vamos a suponer la existencia de un k perteneciente a los naturales que puede ser lo suficientemente grande como nuestra imaginación no lo permita. Entonces la afirmación S de k nace de afirmar el hecho de que si yo reemplazo a n por k encuentro que 6 elevado a la potencia 2k todo restado de 1 y finalmente todo este resultado dividido por 35 me tiene que dar como resultado un número entero, al igual que sucedió aquí, aquí y acá. Entonces, recordemos que en el paso inductivo, aceptar el hecho de que S de k es verdadero significa aceptar también el hecho de que S de k más 1 también es verdadero. ¿Y quién es S de k más 1? Recordemos que nace nuevamente de reemplazar el valor n, pero ahora por k más 1. Y entonces nos queda una expresión matemática de la forma 6 elevado a la potencia 2 factor de k más 1, todo esto menos 1 y todo este resultado dividido 35 resulta que tiene que ser un resultado perteneciente al conjunto de los números naturales. Bien, hasta el momento no hemos hecho ninguna demostración. Lo único que hemos hecho es una serie de juicios de valor que nos permiten crear o sustentar algunas hipótesis. Vamos a dar paso entonces a la tercera fase, que es formalmente lo que llamamos nosotros la demostración. Bien, para la demostración vamos a partir de una afirmación que ya teníamos por ahí presente. Decimos que S de k más 1 es una afirmación tal que 6 elevado a la 2k más 2, todo restado de 1 y finalmente todo el resultado dividido por 35, tiene que pertenecer a el conjunto de los números naturales. Recordemos que en esta oportunidad aquí el 2k más 2 nace de aplicar la propiedad distributiva del producto sobre la suma cuando distribuimos el 2 en el sumando k más 1. 2 por k más 2 por 1, 2. Bien, hasta aquí nada nuevo. Continuamos. Resulta que hay una propiedad fundamental de la potenciación que dice que cuando tenemos dos números de la misma base, lo que hacemos es dejar la misma base y sumar sus exponentes, razón por la cual el proceso inverso es igualmente legal. Es decir, puedo expresar este 6 elevado a la 2k más 2 como un 6 elevado a la 2 factor de un 6 elevado a la 2k. Todo eso estará restado de 1 dividido de 35 y seguimos con la afirmación original que habíamos hecho, y es que esta división pertenece al conjunto de los números naturales. Bien, esto que estamos viendo acá nos recuerda que nuestra habilidad algebraica, además de la capacidad de recordar correctamente muchas de las propiedades fundamentales de la matemática y de la aritmética, son importantes entonces para la resolución de estos problemas. En nuestro siguiente paso expresamos simplemente a ese 6 elevado al cuadrado como un 36. Y por favor recuerden todo el tiempo recordándonos que aun cuando hacemos una serie de pasos algebraicos, todo el tiempo vamos pensando que ese cociente tiene que pertenecer al conjunto de los números naturales. Este paso también es muy sencillo, es muy obvio. Y ahora uno que no es tan obvio, uno que es un poco complejo a propósito de lo que llamamos un álgebra no convencional o un álgebra un poco maliciosa. ¿En qué consistió esta álgebra maliciosa en el siguiente paso? Resulta que este menos 1 que teníamos aquí restando en el numerador del fraccionario lo expresamos estratégicamente como un menos 36 más 35. Y nuevamente
recordamos que ese cociente pertenece a los números naturales. ¿Será arbitraria la forma de descomponer este -1? Realmente no es tan arbitraria, termina siendo un poco más estratégica. Por eso llamamos álgebra no convencional. ¿Por qué lo descomponemos en un -36 más 35? Porque lo que buscamos en el siguiente paso es factorizar el 36 con respecto a dos de los sumandos en el numerador. Nótese, aquí tenemos un primer sumando, aquí tenemos un segundo sumando, aquí tenemos un tercer sumando. Recuerde que aunque aquí aparece el menos, lo podemos llamar sumando porque a la resta se le entiende como una suma de enteros negativos. Bien, entonces sacamos a 36 como factor común de 6 elevado a la 2k, todo menos 1, porque sacamos el 36 como factor común de estos dos términos. Y dejamos expresado el más 35 allí, que no tiene ningún inconveniente. Todo el tiempo nos seguimos recordando que ese cociente dividido 35 nos tiene que dar como resultado un número natural. Pues nuestro último paso, ya finalizando la demostración, hace referencia a una propiedad distributiva del denominador en cada uno de los numeradores cuando se hace cálculos con fraccionarios. Entonces, el haber factorizado este 36 hace que toda esta expresión sea un sumando y que este 35 sea otro sumando. Finalmente nos queda 36 como factor común de 6 elevado a la 2k menos 1, todo sobre 35 más 35 sobre 35. Y por favor, algo poco aburridor y repetitivo, pero recordándonos que toda esta expresión pertenece al conjunto de los números naturales. Nuestra demostración termina en un hecho bastante particular. Nótese que al utilizar los paréntesis como signo de agrupación, podemos expresar al 36 como un factor de 6 elevado a la 2k menos 1 todo sobre 35, y finalmente todo número dividido en sí mismo da como resultado 1. ¿Cómo podemos entonces decir que terminó la demostración y que esto pertenece al conjunto de los números naturales? Nótese, este valor que tenemos acá, 6 elevado a la 2k menos 1 todo sobre 35, ya lo habíamos aceptado como verdad desde nuestro paso inductivo, que es el juicio de valor a propósito de S de k. Entonces, si este es S de k y ya es un número natural, pues un número natural multiplicado por 36, que es otro número natural, me da como resultado un gran número natural, que sumado a la unidad, que es otro número natural, pues finalmente toda la expresión da un gran número natural. Es decir, S de k más 1 pertenece al conjunto de los números naturales. Con esto finalizamos nuestra afirmación y decimos que se cumple para todo n que pertenezca al conjunto de los números naturales. Mil gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.